Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros, ya lista la mesa de los lunes con Benjamín Gagiola, historiador y analista político, abogado también. Ahorita va a tener que hacer gala de sus conocimientos legales, ¿no? Y Daniel Rivera, director de Macrodata, esta casa encuestadora y de estudios de mercados. Bueno, pues listos para hablar sobre lo que está sucediendo en el Trife. Qué grave, ¿no? Sí. Un golpe devenido, todo parece indicar de una vendetta, ¿no? Y obviamente de un grupo atrás que evidentemente son los Calderón, Zavala, toda esta runfla de cabrones que ya estuvieron, pues, que no lo quieren soltar, pues no, digo, bueno, que quieren volver viciados, ¿no? Con esto, y esto se debe a, recordemos, nos vamos hasta el 2018 cuando a ver, lo tengo apuntado porque siempre se me está complicado el apellido, ¿no? De Yanín Otalora Malasis, Otálora, ¿no? Otálora, sí. Malasis, que avaló todo el proceso electoral en Puebla con todo el cochinero que hubo cuando Marta Erika Alonso, que en paz descanse, extinta ya, esposa de Moreno Valle, que también ya pues pasaron, no sé si a mejor vida, pero pues ya no están acá, ¿no? Que avaló todo esto, y ahí quien activó esta rebelión pues fue precisamente José Luis Vargas Valdés, que después asumió el cargo de la presidencia, magistrado presidente, y ahora pues todo parece indicar que la misma Yanín organiza una rebelión en su contra, lo destituyen, y ahora está Reyes Rodríguez Mondrago, no muy cercano al grupo de Calderón, sobre todo a Roberto Gil Suárez. Bueno, ¿qué ven ahí, Benjamín? Empezamos contigo. ¿Qué es lo que alcanzas a ver? ¿Cuál es tu óptica de todo esto? Como siempre, agradeciendo la invitación y un afectuoso saludo a los compañeros, tanto de mesa como de la logística y radio escuchas. Te diría lo siguiente, Aarón. Voy a salirme primero de la lectura sesgada. Es decir, si son calderonistas, si son de Peña Nieto, si son de Fox, si son de Obrador. Primera lectura en lo general. Creo que ha explotado el Tribunal Electoral del Supremo Poder Judicial de la Federación. Ha explotado porque se le han acumulado intereses personales, malos manejos, acusaciones, denuncias, investigaciones en el marco de una embestida, para unos saneadora, para otros colonizadora del presidente Obrador. Eso como un punto de partida en lo particular. Segundo, creo que esta explosión ha generado dos bandos muy definidos, más allá de con qué paternidad llegan. Unos llegaron efectivamente con la paternidad de Peña Nieto, otros de Calderón, 3 de los actuales 11 llegaron con la paternidad, bueno, hablo de la Suprema Corte de Justicia, de la paternidad de lo que serían de Obrador. El mismo Vargas, magistrado electoral, defenestrado o excluido, ojo, con una investigación, margen, ¿no? Sí, al margen y en el marco de procedimientos que no estaban en el orden del día, y que esa es la parte fina, si procede o no procede. Simple y sencillamente lo que tenemos es que ya se ha balcanizado el Tribunal Electoral de mayor jerarquía y jurisdicción en este país. La gravedad no es menor. Se trata efectivamente, como lo acabo de decir, del máximo tribunal que dirime y da justicia en materia electoral. Gobernaturas, elecciones, municipios, candidaturas, derechos de militantes, partidistas y muchas cosas más. En el fondo yo me quedaría con lo siguiente para terminar esta primera participación. Creo que le ha llegado el turno al Tribunal Electoral también de tener una purga donde va a tener que predominar una decisión salomónica, porque no puede quedar en manos de los que reventaron a Vargas, no obstante los elementos de Vargas, presunción de inocencia de entrada, aunque sea o no inocente, y segundo, tampoco puede quedar de nueva cuenta en manos de Vargas, porque ya la credibilidad, que es el capital político y jurídico más importante, más allá de la legalidad, la credibilidad de un magistrado simple y sencillamente está en entredicho. Están en entredicho los golpistas y están en entredicho el defenestrado. Yo creo que se van a ir por una tercera vía, que puede ser un probable magistrado, que no es ni Reyes, el que acaban de poner, ni Vargas. Pero ahora sí cierro. Creo que hay que poner el punto sobre las IES.
Quizás tenemos que entenderlo esto en el marco de un proceso de sacudimiento de los poderes que desde el Ejecutivo, es decir, el presidente Obrador, está llevando a cabo. Quizás tenemos hoy la reedición de lo que en su momento hizo Ernesto Zedillo, purgar, depurar, darle una sacudida al árbol del Poder Judicial en México, que incluye el Tribunal Electoral. Muy bien, bueno, voy a mandar saludos porque luego no va a ser que se me pase y hay que mandarles saludos a mi chiquitín, sin albur, ¿no? O sea, mi ruñas, a mi niño ahí que me manda saludos desde la Ciudad de México. Bueno, un saludo y un besote a él y a su mamá también. Bueno, Daniel Rivera, ¿cómo ves? ¿Sería aquí el momento preciso? Digo, bueno, además de lo que tú quieras comentar, pero también te lo pondría yo en la mesa. ¿Sería el momento preciso de, como dice Benjamín, quizás sea esta purga, ¿no? De todo del Poder Judicial, de todas sus instancias, ¿no? Yo creo que podría ser el momento donde se debe hacer una reforma de hondo calado. Creo que ya es momento, ¿no? Viendo todas esto que no puede estar sucediendo, pues no, o sea, no es nada, bueno, es algo como una película de Woody Allen, ¿no? Para algo así. Como House of Cards, ¿no? Sí. Más bien. Yo creo que no podemos estar al margen de dos cuestiones aquí. La primera es que hay una franca lucha de la Cuarta Transformación, de lo que representa la Cuarta Transformación, obviamente comandada por López Obrador, contra todo el sistema electoral mexicano, ¿no? Empezando por por los institutos locales, siguiendo por el Instituto Federal o el Instituto Nacional Electoral, y culminando con la parte de los tribunales o la parte legal. Creo que se viene desde el principio de esta administración toda una ofensiva en contra de estas instituciones, a las cuales yo no defiendo, en el sentido de que sea gente pues proba o que no tenga cola que le pisen. Yo creo que todos tienen cola que le pisen, y creo que también viene, no podemos quitar el tema de la reforma al Poder Judicial que viene haciendo o que viene promoviendo Arturo Saldívar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cómo posterior a lo que sucede con el magistrado Vargas, anuncia Arturo Saldívar que no va a ir por la extensión de su mandato que tanta polémica había causado en meses anteriores, ¿no? Entonces, creo yo que no podemos pensar que las cosas suceden de forma aislada. Creo que lo que sucede hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación viene de la mano de una ofensiva por tratar de hacer la explosión, como decía ahorita Benjamín, de todo nuestro andamiaje electoral para tratar de, creo yo, o esperaría yo, de formar una institución nueva que trajera, pues digamos que otra camada de gente, pues al Instituto Nacional Electoral y a los tribunales, tanto a las salas regionales como a la sala principal, o no sé cómo se le llama, a lo que vimos, pues el pésimo o ese espectáculo que nos dieron de forma pública, ¿no? Al hacer estos movimientos, para mi gusto, pues desde un punto de vista muy politiquero y muy poco institucional, sí, por decirlo menos. Creo que es difícil ver de dónde puede venir el golpe. Creo yo que es más un tema de fuego interno, creo que es más entre ellos mismos y los callos que tienen desde ya hace algunos años pisándose, pero creo que con la total y completa venia del presidente, o incluso hasta cabildeado por la misma parte jurídica de presidencia, el tratar de meter este ruido para poder decir, oigan, ves que ven, no se pueden ni poner de acuerdo porque son de los mismos, son entre ellos, bla, bla, bla. Viene esta nueva reforma electoral para tratar de sanear, entre comillas, lo pongo porque creo que para este grupo el tratar de sanear no es más que tratar de poner a su propia gente, ¿no? Habrá que ver qué sigue. Pero creo que por ahí va la cosa. Creo que es parte de un todo. Creo que es parte de algo más grande. No solamente lo podemos ver como un hecho aislado. Sí, bueno, ahora, quienes pueden, no sé, ¿cómo se puede decir legalmente? Bueno, meter mano ahí y poner orden, pues está una parte del Senado, y la otra el propio la Suprema Corte, ¿no? A través del Consejo de la Judicatura, ¿no?
creo que no va a quedar ahí el asunto. Como bien decías, por lo pronto se puede buscar un tercero, ¿no? Ahí un tercero en discordia, para que no haya tanto problema con esto, con los grupos, pues, ¿no? Este problema de grupismos. Y lo otro es eso, ¿no? La reforma electoral, que tanto, bueno, cada gobierno hace lo mismo, ¿no? Hace su reforma electoral y al final de cuentas todo queda en lo mismo, ¿no? O sea, que cambie claro, para que todo siga igual, ¿no? Un gatapordismo electoral. Reflexionaría en ese sentido. Es evidente que al Poder Judicial en México y a su Tribunal Electoral le ha llegado la hora de sentarse a pensar en una nueva ingeniería, en un nuevo diseño constitucional. Porque el problema de fondo es quién los pone. Los ponen los partidos, que los proponen de una u otra manera a las cámaras, o los pone el presidente, que los propone de una u otra manera al Senado. Bueno, esos puntos de origen van a viciar, viciado y seguirán viciando la nominación de candidatos a cargos tan importantes como son los magistrados del Supremo Tribunal de la República y del Tribunal Electoral, del mismo Poder Judicial de la Federación. Una ingeniería haciendo una especie de prospectivo futureando tendría que analizar básicamente cómo solucionar ese grave problema de origen. Quizás es momento de consultarle a la gente si quieren que sea por medio de un proceso de reflexión y elección la designación de sus magistrados electorales, pero esto corre el riesgo de poner en manos de la masa o del vulgo, dicho con todo respeto, es decir, de los menos conocedores o informados, en ese sentido vulgo, dentro de la masa, un proceso que debe ser para gente que sepa del tema. El problema, como decía Ortega y Gasset, de las masas es que a veces las masas son más emoción que razón, y en ese sentido estas exploraciones o perspectivas de cómo solucionamos ese problema de origen, que es que no sean los partidos ni sea el Ejecutivo, sino a lo mejor tiene que ser una instancia nueva. Quizá tenemos que generar un cuarto poder. Estoy generando una proyección constitucional en lo que digo, un poder que sea el poder electoral. Hasta el momento hay 3 poderes: Ejecutivo, ejecuta la administración pública; Legislativo, legisla leyes y lleva a cabo juicios de algún tipo político en alguna de 2 cámaras, senadores y diputados; y judicial, que hace el efecto jurisdiccional, es decir, da justicia. Bueno, quizás estamos ante la necesidad, pensando en un México hacia adelante, de generar un cuarto poder, un poder electoral, no que sea gordo, burocrático y presupuestal, sino que sea compacto y eficiente, que resuelva ese tipo de conflictos. Al país, con eso termino, no se le puede dejar un solo segundo sin un tribunal electoral, máxime cuando hay acumulación de cargos, es decir, de elecciones, denuncias, demandas y recursos que urge resolver, porque la gracia de lo electoral es que es la autopista para llegar al poder. Y también hay un tema, y perdón que los interrumpa, estamos viviendo también tiempos en los que la lupa está puesta sobre el tema electoral, ¿no? Acabamos de pasar una consulta ciudadana el primer fin de semana de agosto, viene una segunda consulta ciudadana el próximo año, en marzo, si no estoy equivocado, que tiene consecuencias o que tiene implicaciones mucho más graves que las de agosto. Es un tema de una revocación de mandato. Creo que el tema electoral está teniendo cada vez mayor relevancia, y creo que la cuarta transformación viene por todas las canicas, ¿no? Y creo que eso no debería de sorprender a nadie, porque eso fue lo que se dijo en campaña y fue lo que dijo López Obrador a la hora de tratar de buscar el voto de los mexicanos, que venía a cambiar las cosas de fondo, venía a cambiar el paradigma de gobierno. Y creo que uno de los grandes poderes, o uno de los grandes digamos que instituciones de nuestro país que está en manos de diferentes grupos que son los mismos partidos políticos, es sin duda el tema electoral. Sí, totalmente. Ahora, sí, yo veo, no es lo conveniente, pues, no poner estos cargos a disposición de una elección popular, porque son cargos muy técnicos, demasiado técnicos, ¿no? Tienen que haber gente con un conocimiento muy, pues, bastante elevado, ¿no? Muy preciso. Entonces, no es la solución, pero luego volteas a ver, dices, bueno, a ver, ¿cómo podemos, sanear esto? ¿Cómo pueden elegirse
a los perfiles adecuados para esto, pues resulta que todo está cooptado, porque si quieres dejarlas a instancias, por ejemplo, de académicos, de rectores de universidades, pues también están en el juego político, ¿no? Y también están en el mismo juego de la cooptación. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se puede? Una propuesta que para muchos es risoria, pero quizás tiene cierto ángulo rescatable. Es una proyección la que hago, mejorable seguramente, es nada más una propuesta. Quizás deben ser los colegios de especialistas en derecho electoral, quizás deben ser los ex magistrados de la Suprema Corte. Hablas de los colegiados. Un padrón de conocedores de la materia. Ojo, no voy por el título, voy por el saber. Doctores en derecho electoral, doctores en derecho constitucional, ex magistrados, ex jueces, etcétera. O sea, que se crea un organismo. Un padrón de, por así decirlo, N cantidad, 1000, 2000 conocedores del tema. Que ellos voten. Y que ellos hagan una criba. Y quizá nos vamos a una tómbola. Parece risible, pero la tómbola tiene una virtud. Claro. No permite que tú se la debas, sino al azar. Ahora, al Dani no le gusta mucho esos elementos de la democracia directa, de lo aleatorio. Pero algo bien hecho. A ver, la tómbola esta de Morena y todo, pues tenía muchas deficiencias, pero no estaba mal la esencia. Pero de pues eso, sigue siendo la iglesia en manos de Lutero, pues. Sí, por eso te digo, pero algo bien hecho en una tómbola. La tómbola como en sí no es mala. Exacto. Porque a mí tampoco, pone en manos del azar, es decir, de la mera probabilidad. Pero pasando algunos filtros, pero ¿no? Para que lleguen. Pasando las aduanas. Es muy complicado, que quede claro. ¿Por qué? Porque el apetito político, el interés personal siempre te hace meter las manos para sembrar magistrados, sembrar jueces, sembrar candidatos, sembrar gobernadores, sembrar funcionarios, etcétera. El sistema de poder mexicano. Bueno, por eso, y eso es lo que nos ha pegado la madre, ¿no? Entonces hay que buscar. Lo que esté de acuerdo con que se haga, porque organismo que se crea, que es muy ciudadano y muy autónomo, independiente, no es cierto, todo está a final de cuentas y ya llegan ahí ya palomeados desde arriba, ¿no? Claro. O sea, entonces, pues ¿qué es lo otro que nos queda? Es a donde yo iba y coincido con Benjamín. Creo que lo que nos queda es el azar, ¿no? Pero bueno, antes con los perfiles bien bien cribados, bien pasados, bien filtrados, pasando por las debidas aduanas, ¿no? Yo creo cómo se hacía pues en la democracia eso directa, es, ¿no? Una búsqueda del mérito. No del padrinazgo de la circunstancia. Es muy complicado lo que digo, pero es mucho más complicado quedarnos con estos mecanismos postulatorios, o sea, élites o cacicazgo dentro de los partidos, titulares del Ejecutivo, sistema de cuotas, pues, ¿no? Gobernadores y otros poderes fácticos que proponen a X para que sea magistrado. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucede en el INE, ¿no? O sea, de ciudadano que tiene, de autónomo cuál, o sea, todos pertenecen a ciertos grupos políticos y a padrinazgos, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa, mira, es cierto que todos traen, por así decirlo, un padrinazgo, pero también es cierto que la virtud personal hace la diferencia. Y voy a dar un ejemplo. No lo idolatro, pero creo que es un ejemplo rescatable. José Woldenberg. Es del primer consejo del IFE. José Woldenberg, diga de lo que se diga, llegó padrinado por alguien, claro. Sí, claro. Pero en el desempeño se legitimó. Bueno, ¿cuándo fue? ¿El 94 fue su primer? El 88 nació, lo que es el IFE. No, el IFE no nace en el 88. 90 y no sé qué. Fue 92, sí. Para dirimir esos procedimientos. En el 94. Sí, empieza el 94, la primera fue el 94. Las primeras proyecciones fueron con regalas. El 94 no tuvo fácil, ¿no? Porque pues fue el voto del miedo, todavía. Pero a lo que voy, es evidente que es polémico José Woldenberg, es polémico Sabadúa, es polémico Ciro Murayama, es polémico el actual. Lorenzo Córdoba. Todos son polémicos, pero a lo que voy, también uno tiene que aceptar que no puede controlar la asepsia de todo el procedimiento. Llegará el momento en que tengamos que entregarle una banda o una parcela de confianza al elegido, que llegó apadrinado por un partido, por un político, por un gobernante, pues sí. Es parte de la política. Pero entre más preparado, más solvente éticamente sea hablando, más independiente económicamente sea, y ahí es importante que no lleguen por el cheque, es importante que lleguen por la corrupción. Por eso el dinero, y será motivo de otro tema, estimado compañeros, vino a perjudicar, a darle metástasis a esto. En la medida en que hay riqueza en los tribunales electorales, Supremo Corte de Justicia, gobiernos federales, estatales y demás, esto ya se pervirtió.
Esa es otra de las grandes reformas. Sí, totalmente. Yo pensé que ibas a decir de una emancipación, habiendo llegado apadrinado Arturo Saldívar, porque llegó por medio de Felipe Calderón. Yo creo que y se le emancipa, Saldívar, yo creo que ahí ese sí es un ejemplo. Pues más bien se alinea, ¿no? Ver las barras de su vecino corta. Bueno, no, siempre ha sido, incluso estando Felipe Calderón, acuérdate, hizo este juicio simbólico, pues, de ABC, todo esto. No fue no fue cómodo, O sea, no fue no es un tipo de que se fue acomodando. Una pregunta a los dos. Pregunta a los dos. De no haber existido esa enorme traba constitucional. Es decir, la Constitución es muy clara, no más de 5 años. ¿Usted cree que Saldívar hubiera dicho no? Hubiera dicho sí. En realidad lo mató esa traba y el desprecio o repudio que en la comunidad constitucionalista generó esa inconstitucionalidad. Daniel Rivera. Sí, yo creo que seguimos viendo tiempos muy interesantes, ¿no? Creo que se viene esta segunda parte del sexenio de López Obrador con una intención mucho más reformista desde mi punto de vista. No creo que la primera parte fue más enfocarse en un tema del gobierno interno, ¿no? Del mismo poder ejecutivo, en donde trató de hacer los cambios o ha tratado de hacer los cambios en el tema de austeridad, etcétera, que muchas veces se han ido de más y han perjudicado mucho a la nación, ¿no? Al pueblo mexicano, ¿no? Desde el punto de vista de medicinas, de compras, de muchas cosas que sí estaban mal, pero que se han hecho no de la mejor forma posible. Creo que lo que sigue en esta segunda parte, con un Congreso nuevamente que toma posición ahora el 1 de septiembre, de mayoría 4T, vienen reformas muy interesantes y creo que esto se va a poner mejor en el sentido de interesante, por lo menos de la parte política. Que sea lo mejor para el país, pues quién sabe, ¿no? Habrá que esperar a ver qué se viene. Para conclusiones, 1 minuto cada quien ahí, pero 1 minuto cada quien, ¿no? Porque si no el Puma aquí nos va a tirar con lo que tenga en la mano. Porque a ver, va el minuto. El origen del actual INE, antes IFE, es el 88. Ahí en la crisis por elección de Salinas empezó a gestarse la idea de un instituto que regulara las elecciones y se lo arrebatara a Gobernación. Hoy tenemos también un punto de quiebre. Es hoy, en este 2021, cuando ya debemos pensar cuál es el futuro de los tribunales, el máximo, Supremo Corte de Justicia y los tribunales electorales, pero también de los contenciosos administrativos, también de los tribunales fiscales y también de cualquier tipo de tribunal que adolece o arrastra el mismo vicio, que es simple y sencillamente se deben al padrinazgo que los pone. Ahí no hay futuro posible. Tenemos que ir a una ingeniería que sacude y destroce esa lógica para entregarle, si no a las manos de los más virtuosos, sí a las manos de los más objetivos, la elección de los mejores perfiles. Así es. Daniel Rivera. Sí, no, igual, creo que se viene el tema electoral, va a seguir en la agenda por lo menos de aquí al próximo año. Creo que no... Es como lo dice ahorita Benjamín, ¿no? Es otro poder, es otra parte del sistema democrático mexicano que tiene que ser reformado, que tiene que ser cambiado y que ya nos ha demostrado, por una parte, que operacionalmente funciona muy bien, o sea, que son muy buenos para organizar elecciones y que son elecciones limpias, pero que desde el punto de vista político sigue estando cooptado por los grupos de interés, que no son otros más que los partidos políticos. Muy bien. Bueno, hay muchos comentarios, saludan y felicitan a la mesa, excelentes colaboradores, Aaron, bueno, varios que, bueno, ya no tenemos tiempo de leerlos. Por aquí Aldo Castro dice, la pobreza también aumentó en el rancho La Noria, dice, no, estoy hablando en alusión a la nota del día que Marco Mendoza nos trajo hoy, que la pobreza aumentó, para no variar, en Sonora. No, bueno, yo creo que en todo el país, ¿no? Y en todo el mundo ha habido eso, pero hay muchas aristas ahí. También ahí nos dice Arturo Mesa, muy buena y sentida la nota del día, muy equilibrados los análisis de las mediciones de pobreza de la Coneval. Bueno, muchos comentarios y muchos a la mesa también. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Bueno, aquí con la mesa de los lunes, con Benjamín Gagiola y Daniel Rivera, pero nosotros volvemos mañana a las 12 del día, acá por Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Y esto, bueno, fue en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.